Muy buenas tardes, mis estimados amigos, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan. En este momento yo quiero venir delante de ustedes, quiero traer una enseñanza que es 100% bíblica y que nos enseña acerca de la institución del matrimonio según Dios, según la palabra de Dios. Es algo muy sencillo de aprender, es nada más de creer a lo que la palabra de Dios dice. Según un matrimonio se constituye cuando un soltero y una mujer soltera se casan. Es sabido que soltero se refiere a una persona que nunca se ha casado y por ende también se refiere a soltera a una mujer que nunca se ha casado. Entonces, según la Biblia, en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 7 y 9, dice lo siguiente. El Señor Jesucristo hablando en el libro de Marcos, capítulo 10, versículos 7 y 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. O sea, el mismo Señor Jesucristo está diciendo lo siguiente. Vamos a leer capítulo 10, Marcos 10, de versículos 7 al 9 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esto indica que cuando dos solteros se casan, ellos se unen para formar un hogar, saliendo del hogar de sus padres, y se casan. Dios los hace una sola carne. Dice Jesús que ya no son dos, sino uno. Por tanto, porque son uno, esto que Dios unió, no lo separe el hombre. Así que esta es la palabra de Dios acerca de lo que es el matrimonio. También podemos leer en el libro de Génesis 2:24, se lee la misma palabra. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a leer Génesis 2:24. El principio de la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a leer, dice así la palabra del Señor: Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Repito, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces aquí Dios nos corrobora que los que son casados forman una sola carne. Efesios capítulo 5, versículo 31. Efesios 5, verso 31 dice también lo mismo. Dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que a los que se casan, soltero y soltera, Dios los hace uno, los hace una sola carne. Por tanto, porque son una sola carne y porque son uno, dice el Señor que lo que Dios une, no lo separe el hombre. También la Biblia nos enseña que el matrimonio es un pacto entre un soltero y una soltera, donde Dios es testigo. Vamos a leer en Malaquías capítulo 2, versículos 14 y 15. Malaquías 2, Malaquías 2, versículos 14 y 15. Dice así: Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Note la pregunta: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué hizo uno Dios? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Así que el matrimonio es un pacto. Y en Gálatas 3:15 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 15. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios que
Hermanos, hablo en términos humanos, humanamente hablando, hermanos, dice el apóstol Pablo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida y tampoco le añade. O sea, a un pacto de dos personas, nadie lo puede invalidar y nadie le puede añadir a ese pacto. O sea, es un pacto que permanece. Y también Proverbios 2:16 al 17. Vamos a ver qué dice Proverbios 2:16 al 17. Vamos a leer Proverbios 2:16 al 17. Dice la palabra del Señor: serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. O sea, cuando Dios ha instituido un matrimonio y uno de los dos huye del matrimonio, huye de esa unión, se están olvidando del pacto que hicieron. Ese pacto que hicieron, nadie lo invalida, ellos no lo pueden invalidar, ellos tampoco le pueden añadir, porque ese pacto lo hizo Dios. Así que esto es lo que instituye un matrimonio. Es algo muy sencillo. Solamente un soltero y una soltera se enamoran y deciden casarse, dejan padre y madre y se unen para formar un hogar, y ellos serán una sola carne, serán no más dos, sino solamente uno, y por tanto lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esto es lo que la Biblia dice acerca de lo que es un matrimonio aprobado por Dios, un matrimonio que dura hasta la muerte de uno de los dos o la muerte de los dos. Así que el matrimonio es una institución divina. Dios es el que da los parámetros de cómo se instituye, y es algo en el cual Dios pone su sello, Él es el testigo, Él es el que hace la unión. Dios los hace uno, una sola carne, y así permanecerán hasta que uno de los dos muera. Quiero aclarar que no está diciendo la palabra de Dios que hasta que uno de los dos sean infieles. Eso no es algo correcto. La palabra nos enseña que es hasta que uno de los dos muere que el matrimonio deja de existir. Esto lo podemos ver, no estaba en mis planes leerlo, pero lo voy a leer para que puedan entender lo que les estoy comentando. En Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3 dice: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Entonces eso es lo que nos enseña a nosotros. Podemos notar aquí que no es hasta que uno de los dos sea infieles que las ligaduras que los atan como marido y mujer se terminan, sino que es hasta que uno de los dos muere. Entonces esto nos hace ver a nosotros que Dios aborrece el repudio, el divorcio. Dios aborrece el recasamiento, y solamente puede volverse a casar una persona hasta que su cónyuge ha muerto, cuando se es viudo. Así que esto es la ley de Dios para todos los seres humanos, sean cristianos o no cristianos. Dios les bendiga.